Hola, ¿qué tal? Bueno, este es un video que estoy grabando para comentarles, ahora sí, con un poco más de detalle, mi nuevo libro, La creación del placer, cuerpo, vida y sexualidad de Michel Foucault, que acaba de salir hace una semana, 10 días más o menos, ahí lo pueden ver bien, por la editorial Galerna. El libro ya está distribuido en todo el país, sobre todo en las librerías Gandhi de Galerna, en las librerías Cúspide, en la cadena Cúspide está muy bien exhibido también. Eh, Seguramente prontamente va a estar en Gen y el Ateneo y en todas las librerías independientes. Ya lo he visto en algunas, como en Telequia, por ejemplo. Seguramente en las librerías de Palermo y de las principales ciudades del país. Así que el libro ya se encuentra disponible y también les comento porque había como ciertas preguntas que me hacían en relación al libro digital. También tiene una versión en ebook, en Kindle, así que lo pueden comprar por Amazon, que también está disponible para el formato Kindle, ¿no? Así que están tanto en formato físico, que es este, como el formato digital. Sobre todo para la gente del resto de América Latina, algunos seguidores, algunos alumnos, exalumnos, gente que cursó conmigo en cursa virtual, por ejemplo, o en otros lugares, o que me lee por redes, o que ha leído libros míos anteriores, eh, lo tienen disponible para comprar desde cualquier lugar del mundo en formato digital. Y tengo entendido que en formato físico seguramente también, digamos, ¿no? Se lo pueden enviar, entiendo, pero bueno, ya son cuestiones que me exceden. La idea de este video va a ser, quiero comentarles con un poco más de detalle, ¿no? Cuál es el contenido del libro, cuál es la cocina también, cómo surgió, por qué surgió este texto. Eh, Además que va a tener una presentación. Esto es algo así como una charla que yo quería hacer distendida, tranquilo, sobre el contenido del texto. Además, insisto, va a tener seguramente una presentación en los próximos meses, no hay una fecha todavía definida, en algún lugar, seguramente en alguna librería de Buenos Aires, quizá de Palermo. Así que, pero eso cuando tenga todo confirmado, lo voy a comunicar también por aquí, por YouTube y por todas las redes. Pero aprovechando, a ver, que acabo de lanzar este nuevo libro, mío que es el octavo, quería hacer una suerte de recorrido. Un recorrido por mis libros anteriores, del primero al último a este, un poco para mostrarles también cierta, no sé cómo llamarlo, cierto camino que uno está haciendo, digamos, ¿no? Cierto camino intelectual, filosófico, literario. Libro a libro, me parece que estamos construyendo algunas cuestiones que está bueno articularlas en algo un poco más grande, ¿no? En cierta integralidad. Mostrarle por ahí ciertos temas que yo trabajo en este libro último, La creación del placer, que ya de alguna manera estaban en libros anteriores. En fin, mostrarle un poco las obsesiones que yo tengo, como todo autor, como todo profesor de filosofía. A mí me gusta mucho llamarme profesor de filosofía, es lo que hago desde el punto de vista material. Básicamente me dedico a dar clases de filosofía en diferentes lugares, en la universidad, en espacios no universitarios, en lugares autogestivos, presenciales o virtuales, por ejemplo como curso virtual, en instituciones, digamos, que son estatales, en instituciones privadas, es decir, he dado clases en todo tipo de lugares, en todo tipo de niveles, sobre todo en lo que es el nivel universitario y en espacios autogestivos, ¿no? Esa es mi forma de trabajar. La verdad que para mí es fundamental la cuestión de la libertad, ¿no? Eh, que con el paso del tiempo no negocio prácticamente, digamos. Nunca la he negociado y menos ahora, digamos, ¿no? Entonces, mientras tenga un espacio de libertad, sea un espacio privado, público, y pueda desarrollar mis espacios autogestivos de manera presencial o de manera virtual, lo sigo haciendo, es lo que yo hago. Básicamente soy un profesor de filosofía y un escritor, básicamente un ensayista, porque yo escribo ensayos filosóficos, literarios, eh, también escribo papers, también he escrito alguna ficción, ahora se los voy a mostrar eso, quizá es poco conocido para los que me han como descubierto los últimos años, pero básicamente soy eso, un profesor de filosofía y un ensayista.
El término filósofo es un término difícil, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, soy filósofo y uno se compara con quién, con Platón, con Nietzsche, con Kant, con Deleuze, con Foucault, con quién, ¿no? Son figuras muy fuertes. No tengo tanto problema, pero me siento más cómodo en el terreno de ensayista. ¿M? Eh, y además con la particularidad de que uno hace filosofía desde la Argentina y particularmente desde la ciudad de Buenos Aires, donde acá hay cierta característica de trabajar la filosofía desde el ensayo, en vínculo con la literatura. También obviamente escribo papers académicos, con el formato académico. Así que yo me considero, digamos, como un todoterreno en ese sentido. A mí lo que me interesa, insisto, es eh, pensar, básicamente, y pensar los problemas que a mí me interesan independientemente de la agenda, digamos, ¿no? O sea, nunca yo me guié por la agenda, o sea, por los temas mayoritarios, por los temas hegemónicos. Van a ver ahora cuando les vaya mostrando mis libros que la verdad que a mí me interesan temáticas que seguramente son minoritarias, que son de minorías, sobre todo en la Argentina, ¿no? También en el mundo, yo creo, pero particularmente en la Argentina, digamos, que cuando uno piensa en la Argentina siempre aparece fuertemente la cuestión del Estado, la cuestión del peronismo, es decir, hay temas que son mayoritarios en la Argentina. Bueno, a mí no me interesan esos temas, en general no me interesan esos temas. Trabajo sobre ciertas invariantes y me parece que la creación del placer, mi último libro, uno siempre dice que el último libro es el mejor porque obviamente uno tiene más años, uno ha leído más, uno ha reflexionado más, uno tiene más experiencia, uno se torna con el paso del tiempo, en el mejor de los casos, más sutil, está navegando un poco más por el gris, no tanto por el blanco y por el negro. Eh, Uno tal vez es más sofisticado en sus argumentos. Bueno, eso es lo que uno espera, digamos, ¿no? Eh, y yo creo, obviamente, que es mi mejor libro. El último libro siempre es el mejor. Pero para mostrarles cómo llegamos a este libro, que es el octavo, simplemente hacer un raconto mínimo, una suerte de repaso, un recorrido. Mi primer libro fue este, se llama Furia y Clase. ¿Mm? Furia y Clase, y tiene como subtítulo Un dandy en el lounge. Es una ficción, es un libro publicado en el año 2009, hace ya más de 10 años, hace ya 13 años, ¿no? Es una ficción que obviamente tiene mucho de monólogo interior y de un personaje que es una suerte de alter ego mío que anda por la noche porteña y reflexiona sobre lo que ve la noche porteña, sobre placeres, sobre personas, sobre mujeres, sobre hombres, sobre vestimenta, sobre frivolidades, sobre tragos, sobre bebidas, sobre vino, sobre sexualidad, sobre erotismo, ¿no? Es un primer acercamiento, es un primer acercamiento que yo intenté respecto de temas que están ya que están en la creación del placer todavía, digamos, como el placer, precisamente desde un acercamiento literario. ¿M? Eso te permite más libertad, eso le permite a uno jugar un poco más. Había un trabajo con el lenguaje, tal vez hoy lo veo un poco excesivo, un poco barroco, ¿no? Me parece que mi escritura con el paso del tiempo se tornó muy clara y está bueno, yo quería lograr una escritura clara. La creación del placer es un libro claro. Foucault y el liberalismo, mi texto anterior, era claro. Y es algo que me lo dicen muchos lectores que no vienen de la filosofía y para mí es muy importante eso. Bueno, la verdad es que acá en Furia y Clase había un trabajo como regodeado con el lenguaje que a mí me gusta mucho también. A mí me gustaban muchos escritores que trabajan el lenguaje de manera barroca, de manera un poco vanguardista, no sé, desde Joyce hasta Lamborghini, eh, desde, qué sé yo, autores por ejemplo como Néstor Perlonguer acá en la Argentina, Copy, o algunos autores franceses también, como Maurice Blanchot, como Georges Bataille. Bueno, obviamente uno hacía eso desde algunas herramientas que hoy las veo un poco precarias, por ahí había un exceso de yo, acá eso sí cambió profundamente, mi yo acá está cuestionado, está elidido, está borrado, y acá había un yo demasiado fuerte, pero bueno, fue el primer libro, ¿no?
Estoy contento, digamos. El libro salió en una editorial que se llama Paradoxia, que es una editorial independiente. No sé si todavía sigue existiendo, lo consiguen en Mercado Libre y en algunas librerías por ahí también. Una editorial erótica. Una editorial erótica tiene una muy linda portada, una producción con una modelo, una cama, es precioso. Así que este libro, un libro gourmet, y de alguna manera ya eso marcó cierto estilo. Yo creo que estaba todo comprimido, todo lo que estaba comprimido acá desde el punto de vista ficcional se fue expandiendo en mis otros libros, ¿no? Le tengo mucho cariño a este texto. El segundo libro, esto es 2009, el segundo libro mío se llama Hedonismo Libertario, ¿no? Y de subtítulo es Ensayos sobre erotismo y pornografía, y lo publicó la editorial Innisfree, que es una editorial española, libertaria. Hoy está de moda el término libertario, hoy está de moda la filosofía del libertarismo, del anarcocapitalismo. Bueno, cuando yo publiqué este libro en 2013, nadie sabía qué era el libertarismo. Nadie sabía qué era el anarcocapitalismo, salvo, por supuesto, núcleos muy específicos, sectores ultraliberales que yo no conocía demasiado, que recién lo estaba conociendo producto de una inquietud, una curiosidad intelectual. Yo no venía de ese lugar, yo venía de una formación de la UBA, de filosofía de la UBA, una formación más bien progresista, crítica del Estado, pero más bien progresista, a través de Foucault, de Deleuze y de los autores franceses, y producto de mi, digamos, como de mi curiosidad, investigación también, producto de un curso de Foucault, empecé a zambullir en eso. Bueno, en fin, conocí a esta editorial, Innisfree, que existe todavía y que es muy interesante, una editorial no solamente libertaria, liberal libertaria, esto lo aclaro porque a veces el término libertario es polisémico y gente que viene de izquierda, digamos como de forma legítima, entiende libertario como anarcocomunista, Bakunin, Proudhon. No, es una editorial anarcoliberal o liberal libertaria, digamos, y encima es anarcocapitalista, es muy radical en sus planteamientos, pero bueno, tenía unos textos que se los ofrecí, digamos, eran ensayos que yo había publicado en diferentes revistas, diarios, por internet, etcétera. Vi que había un corpus ahí, los reescribí, los pulí, los trabajé muy bien, yo creo. Y acá tenemos, qué sé yo, textos sobre, por ejemplo, el prólogo se llama El placer subversivo. O sea, y acá sigo hablando del placer, por tanto el tema del placer ya estaba acá. Después hay un artículo que es sobre libertinos, sobre el dandy también, sobre los beatniks, sobre la fiesta y la celebración, sobre el hedonismo plebeyo en el Río de la Plata, en la Argentina, sobre Michel Onfray, que para mí fue un filósofo muy importante, ya no lo es, ya no me interesa prácticamente nada de lo que él está haciendo, mucho menos su presente, su deriva política que no comparto para nada, pero Michel Onfray fue un filósofo importante sobre todo para mí en la década del 90, fin de los 90, principios de 2000, libros como La construcción de uno mismo, Política del rebelde, La razón del gourmet. Onfray tenía una posición muy interesante, anarco-individualista, hedonista, reivindicaba pensadores como Epicuro, como los cirenaicos, hacía filosofía de un modo autogestivo, era una figura, la verdad que para mí, eh, que me producía cierta admiración y que me daba ganas de emular algunas cosas de él, ¿no? Eh, entonces acá tengo ese texto sobre el Playboy también, sobre Sasha Grey, una actriz porno, ex actriz porno que ahora se dedica a otras cosas, pero que siempre me pareció muy inteligente, o sea, pensaba la pornografía de un lugar completamente distinto. Sobre René Gerer, un filósofo francés poco conocido, ¿no? Amigo de Deleuze, es un deleuziano, ¿no? Escribió un libro muy lindo sobre Deleuze y un texto que se llama La filosofía solar sobre las vacaciones. Bueno, este texto es interesante, le pusimos ensayos de erotismo y pornografía, aunque no necesariamente, la verdad que no todos tienen que ver con ese tema, tienen que ver con el placer ya, ¿no? Y con la cuestión erótica, con la cuestión del cuerpo, sí, pero no necesariamente son todos que estén atravesados por estos dos ejes, digamos, ¿no? Sí, claramente lo que tienen en común es eso, son ensayos sobre el fenómeno, o sea, sobre el deseo, sobre el placer, sobre el cuerpo, desde el punto de vista erótico, desde el punto de vista pornográfico, pero también desde el punto de vista
gastronómico, enófilo, de los modos de vida, etcétera. Este libro se consigue, lo consiguen en el sitio web de Innisfree, e incluso hicimos una edición, esta que es impresa, física, que en Buenos Aires está distribuido por Valduter, así que se consigue también. Este texto salió en 2013 y también salió este en 2013, Los Nuevos Rebeldes, ¿no? Los Nuevos Rebeldes, artífices de sus propias formas de vida. Este libro fue mi primer libro con una editorial importante, con la editorial Debate, que es un sello editorial de Random House Mondadori, hoy Penguin Random House. Es un libro curioso porque tiene como subtítulo Artífices de sus propias formas de vida. El libro al revés de mis anteriores y de los que publiqué después también, parte de testimonios de personas y no parte de diálogos con bibliografías o con corpus. O sea, es un libro más bien, yo diría, ¿cómo decirlo, digamos, ¿no? Es algo así como una intervención eh, exploratoria de testimonios. O sea, todos estos textos parten de entrevistas que yo les hice a diferentes personas que fui conociendo, que conocí acá en la Argentina, pero también en Estados Unidos, también en California, digamos, ¿no? Entonces es un libro muy particular, o sea, yo entrevisté, quiero leerles el índice, ¿no? Entrevisté a diferentes personas, o sea, el libro un poco tenía también una coyuntura. Ustedes recuerden, más o menos en esa época, 2013, había una suerte de revuelta, eh, tanto por izquierda como por derecha, digamos, ¿no? Por ejemplo, toda la primavera árabe, el caso de los indignados en España, el caso de Occupy Wall Street en Estados Unidos, acá en la Argentina los cacerolazos, ¿no? Y todo ese movimiento, todo ese magma que se formaba muy crítico del kirchnerismo, que después gran parte de ese sector se logró como configurar en espacios liberales que hoy existen o en el espacio de Juntos por el Cambio, pero no es un libro, a ver, no es que yo quería focalizarme en la cuestión política. A mí me interesaba sobre todo pensar a partir o con esa coyuntura qué es lo que marcaban estas personas o algunas personas que yo seleccioné, digamos, respecto de su trayectoria, ¿no? De su propia biografía, de su modo de vida, cómo llegaron hasta ahí, cómo llegaron a participar de ese tipo de acontecimientos, cómo llegaron a vivir o practicar cierta vida de determinada manera, cómo reinventaban su vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, en los personajes les leo los títulos de los capítulos: Love Revolution en la Puerta del Sol, sobre el tema de los indignados; Buscando la ola imperfecta, dos hermanos que eran surfers que hicieron todo un viaje desde California hasta el sur argentino; Psicoterapia del desamparo, hablé con una psicoanalista que tenía un modo bastante particular de trabajar; El cacerolazo como happening político, hablé con un político que hoy es bastante importante, que no lo voy a mencionar, digamos, ¿no? Que participaba activamente de eso; Cómo llegó a la política; El primer indignado y el último anarquista, sobre los indignados; Contra economía y contra sexualidad, acá hablé con una pareja eh, de, digamos, un chico y una chica que tenían visiones, por ejemplo, sobre las criptomonedas ya estaban hablando sobre Bitcoin en 2013, o sea, para que tengan idea de que es un texto muy anticipado, digamos, algo que hoy es habitual hablar de Bitcoin. Bueno, una de las primeras personas que trabajó Bitcoin y hoy es un referente también importante de lo que tiene que ver con la economía Bitcoin en la Argentina y en la región. Y contra sexualidad también era una pareja bastante particular, ¿no? Que tenían vínculos libres o abiertos, ¿no? Y luego también ciertos escenarios, o sea, tiene mucho que ver, es un libro, me parece a mí, ¿no? Medio atravesado por la antropología urbana. O sea, movimientos que yo hacía, qué sé yo, por ejemplo, determinados barrios, el barrio de Palermo, California, ¿no? Algunas comunidades, gente que vivía en comunidad, que no vivía ni sola ni en familia, clásica, que vivía en comunidad, por ejemplo. Es un libro básicamente que reflexiona sobre eso, sobre formas de vida libres, distintas de la norma,
participaciones políticas distintas, formas de economía al margen de lo tradicional. Es un libro que, de alguna manera, en la creación del placer todavía está eso, porque la creación del placer básicamente es un texto que da cuenta de eso, de crear placeres a partir de la filosofía de Foucault, o cómo Foucault pensaba el placer, distintos de determinada norma o desde una visión hegemónica. Bueno, los nuevos rebeldes era eso, digamos, era formas de vida incipientemente distintas, de vida en su sentido amplio, digamos, entre los diferentes ámbitos de la vida, sea la cuestión afectiva, relaciones abiertas o relaciones ensambladas, como familias ensambladas, vidas comunitarias, a economías del margen en aquel momento, a la contraeconomía o los bitcoins, a formas políticas no representativas, sino producto del happening, producto de acontecimientos que no tenían la forma de un partido tradicional, ¿no? Bueno, todo eso está en Los Nuevos Rebeldes, pero parte más de testimonios. Y sobre esos testimonios yo luego sí intelectualizo un poco más, pero es un texto que yo lo llamaría, es un ensayo de antropología urbana, digamos, ¿no? Y de testimonios. Que le tengo mucho cariño a este libro. Sí, se consigue. Todos estos libros que yo menciono están en Mercado Libre, algunos están en librerías digitales, algunos se consiguen digamos, como en ciertas cadenas, los últimos, pero estos como son los primeros, por ahí no tanto. Ensayos californianos es otro libro que saqué, el segundo, con Innisfree, con esta editorial anarcocapitalista española. Tiene como subtítulo Libertarismo y Contracultura. Este libro, a ver, de alguna manera es similar a Hedonismo Libertario en el método, en el sentido de que yo tenía una cantidad de papeles y de artículos que fui publicando, algunos los escribí igual especialmente para este libro, sobre el estudio que yo venía haciendo del libertarismo. También, año 2014. Hoy es habitual escuchar hablar del libertarismo o de libertarios en los medios, ¿no? Un candidato como Milei, digamos, a pesar de que él representa una rama reaccionaria, paleo-libertaria, que yo no comparto, digamos, pero forma parte de esta tradición. Y yo investigaba esto, porque para mí era una novedad absolutamente original, ¿no? Este tipo de tradición de pensamiento, y también se daba que yo viajé un par de veces a California y ahí conocí gente y me muní de cierta bibliografía que no conocía. Y veía que había un lazo, había un vaso comunicante entre el libertarismo y la contracultura, o ciertas expresiones contraculturales antiestatistas, autogestivas, críticas de la jerarquía, sobre todo desde el punto de vista del arte, del erotismo, de la experimentación con determinadas sustancias, digamos, bueno. Y el libro este es un poco una... A ver, hoy yo cuando leo a veces el prefacio, digamos, en el prefacio de alguna manera como que me percibo en esta tradición. Hoy, si bien es una tradición que he estudiado con mucho detalle y me interesan muchas ideas del libertarismo, ¿no? No me siento absolutamente afín a esta posición, digamos, ¿no? Uno va cambiando con el paso del tiempo. Sí reivindico un montón de ideas, ¿no? Como aisladas, separadas, y convergencias que yo tengo, y sobre todo lo que reivindico es esta visión desde el punto de vista ético, como un modo de vida, no como una política, porque el punto de vista político, el punto de vista macro, me parece inviable. O sea, son posiciones muy radicales que es muy difícil que esto suceda, digamos, ¿no? De todas maneras, el caldo de cultivo ha crecido y las condiciones para enunciar este tipo de cosas hoy son más viables que hace casi 10 años cuando escribí este texto. Este texto es de 2014, ¿no? Entonces, digamos, el texto tiene un prólogo que se llama El lejano oeste de la filosofía, porque yo lo escribí en California, y dos partes, libertarismo, y ahí hablo de anarcoindividualistas, Lysander Spooner, Henry David Thoreau, un autor que leí cuando era muy joven, Robert Nozick, Karl Hess, Ayn Rand, la izquierda libertaria y la New Left, el posanarquismo, los escritores argentinos que iban a California, el estatismo químico y la figura de Thomas Sass, la política de la pornografía, Sasha Gray y John Stagliano, que es un director de cine porno, y hay un texto sobre Miley Cyrus, que es increíble, digamos, ¿no?
que hoy también está mucho más en un lugar importante. Es un libro que le tengo mucho cariño y creo, modestamente, digamos, lo digo, que de alguna manera es de vanguardia, es de avanzada, porque muchos de estos temas hoy son prácticamente mainstream. O algunos nombres que acá estaban, hoy circulan, antes no circulaban, ¿no? Y no se entendía bien. De todas maneras, creo que mi aproximación en este libro a lo que es el libertarismo sigue siendo todavía original, porque el libertarismo, yo llegaba al libertarismo por izquierda, producto de mi formación. Yo veía vasos comunicantes y veo todavía convergencias con posiciones de izquierda antiestatista, ¿no? Cosa que hoy hay una visión del libertarismo que es por derecha, incluso por derecha dura, reaccionaria, digamos, ¿no? Bueno, mi caso era distinto, digamos, era leer esta tradición desde una posición de izquierda, progresista, cosa que yo veía convergencias, ¿no? Así que este libro es interesante si quieren ampliar o ver una posición libertaria desde una visión progresista. Luego tenemos este texto ya por Galerna, los tres textos que les voy a presentar ahora son de Galerna, de la editorial Galerna, donde ya publicó desde el año, este primer texto que publicó con Galerna es del año 2015. O sea, yo ya estoy trabajando con Editorial Galerna hace 7 años, ¿no? Y la verdad que estoy muy contento. Este es un texto que tiene como subtítulo Ensayo, Política y Placer en Buenos Aires y se llama Libertinos Plebeyos. Estoy muy contento con este libro. Este libro intentaba pensar algunos de los problemas que yo trabajé, que tienen que ver con el placer, con el deseo, con el cuerpo, con la sexualidad, con la gastronomía, pero también con la política, con una condición, que sean todos los autores o las figuras que trabajo argentinas. O sea, quería pensar, quería hacer un libro muy argentino y particularmente muy porteño, ¿no? Muy porteño. Entonces, son diferentes ensayos sobre figuras que por diferentes razones a mí me interesan. Figuras argentinas que a mí me interesan. En algunos casos que yo admiro, en otros casos con las cuales me identifico, en otras no necesariamente por ninguna de las dos anteriores, o sea, no es que las admire ni me identifique, sino son figuras que me parecen sugerentes para pensar, que me parecen complejas, que seguramente tienen aristas que no me gustan nada, pero que me parecen atractivas así yo las repudie. Entonces hay textos, por ejemplo hay un texto de Sarmiento, de Eugenio Cambaceres, un gran escritor del siglo XIX, sobre Borges, sobre Martínez Estrada, sobre Sebrelli, sobre Osvaldo Lamborghini, sobre Néstor Perlonger, sobre César Aira, sobre la revista Cerdos y Peces, sobre Claudio Uriarte, sobre Miguel Brascó, sobre el peronismo y el liberalismo, una relación entre peronismo y liberalismo, sobre Menem y el menemismo, sobre el anarcocapitalismo también acá, sobre Cristina Kirchner, ¿no? Sobre Marcelo Tinelli, sobre Máxima Zorriguieta. Es decir, como ven, o sea, algunas figuras por supuesto yo admiro profundamente, como Sarmiento, o como Borges, o como Martínez Estrada, o escritores que me interesan mucho estilísticamente, como Lamborghini, como Perlonger, o figuras más bon vivant, por ejemplo, como Brascó, que me seducen, pero después no, digamos, Tinelli no, digamos, no, simplemente era una suerte de artefacto televisivo que yo analizaba de manera analítica, o sea, como de un, a ver, yo trataba de analizar como un dispositivo audiovisual, ¿qué es Tinelli desde el punto de vista audiovisual? ¿No? Y con algo de ironía también, son textos un poco irónicos, ¿no? Yo creo que es un libro, eh, probablemente de todos mis libros es un libro que todavía le falta tiempo de maceración para mí. O sea, algunos ensayos me gustan más que otros. Lo que sí me gusta es que de alguna manera concentré la noción de la porteñidad. Es un libro muy porteño. Todos mis libros de todas maneras tienen un capítulo donde doy cuenta de ese fenómeno desde el punto de vista local. Todos. O bien, por ejemplo, porque son escritores argentinos en California, o bien porque hablo en este caso de barrios como Palermo y de ciertas cuestiones
enraizadas a partir de la ciudad de Buenos Aires, o bien en hedonismo libertario, el hedonismo en el Río de la Plata, que es un poco este texto, desarrolla completamente ese tema, o bien Furia y Clase porque hablo mucho del dandismo en la ciudad de Buenos Aires, y particularmente en el Bajo Porteño. Entonces, todos mis libros de alguna manera tienen más o menos un pensamiento situado territorialmente en la ciudad de Buenos Aires y en determinados barrios que son mis predilectos, ¿no? Palermo, Recoleta, Retiro, el Bajo Porteño, eso aparece, digamos, ¿no? Me parece, en ese sentido creo que soy un poco deleuziano, en el sentido de que es una geofilosofía la que uno intenta hacer, no situada territorialmente. Bueno, el caso de Libertinos Plebeyos es mi primer libro en Galerna y de alguna manera es esto, es pensar estos temas que están viendo, que vuelven una y otra vez, pero situados 100% desde Buenos Aires. Luego hay otro libro, que es un libro 100% digital, que es La anarquía del deseo, una disputa filosófica, que se publicó en Indie Libros, en un sitio que se llama Leamos, que tienen que suscribirse para leerlo, que es un libro interesante, muy breve, donde planteo básicamente una disputa filosófica entre Michel Foucault y Gilles Deleuze en torno a los conceptos de deseo y placer. De alguna manera ese libro fue el germen de la creación del placer también, digamos, ¿no? Es un ensayo muy breve, es un ejercicio intelectual muy breve, donde lo que planteo es eso, digamos, ¿no? Una crítica que le hace Deleuze a Foucault respecto al concepto de placer y un poco analizo esa tensión entre la idea y el término de placer en Foucault y la idea y el término de deseo en Deleuze, ¿no? Doy mi posición, sumo también algunas intervenciones o alguna lectura de Paul B. Preciado, del filósofo español, y de alguna manera al final, bueno, trato de articular una posición propia, tomando un poco de los dos, tomando algunas ideas de Foucault y algunas ideas de Deleuze, ¿no? Pero es una intervención filosófica situada en esa discusión. Y luego sí viene Foucault y el liberalismo y la creación del placer, también por Galerna. Este texto salió en 2020, a fin de 2020, es mi tesis de doctorado, y la creación del placer que acaba de salir ahora, ¿no? En 2022. Mi tesis de doctorado, bueno, este sí es un libro bastante peculiar, ¿por qué? Porque acá no hay, a ver, como decimos antes, una cuestión situada, cuando hablamos de la cuestión situada, bueno, quizá al final sí, porque yo le agregué, si bien el punto de partida es mi tesis de doctorado, no es exactamente mi tesis, digo, o sea, yo la reescribí, agregué determinados pasajes o párrafos que no están en mi tesis de doctorado y hacia el final hago una conclusión que no está en mi tesis de doctorado y trato de pensar el tema del liberalismo desde una posición también local, situada en América Latina y en Argentina particularmente, ¿no? Este libro para mí es un libro con el que estoy muy contento, creo que es, modestamente lo digo, un aporte, ¿no? Es el primer libro sobre este tema, sobre la relación de Foucault y el liberalismo originalmente escrito en castellano, o sea, por supuesto que antes había papers, artículos, pero el libro es el primer libro integral escrito en castellano sobre este tema, ¿no? Y sobre todo con la hipótesis que yo postulo, que es que hay en el año 79, a fin de la década del 70, un momento liberal de Foucault. Hay una convergencia entre las posiciones que tiene Foucault y posiciones que uno podría catalogar de liberales, ¿no? Esto que por ahí hace un tiempo llamaba la atención, hoy no. Hoy no, porque cada vez hay más papers en ese sentido. Por supuesto que es un tema de debate académico, pero mi posición es una posición, yo creo, muy bien fundamentada. Hay una cantidad de bibliografía de corpus que coinciden con mi posición o que de alguna manera son convergentes en muchos aspectos y muchos atributos. Y modestamente creo que es un aporte, ¿no? Una lectura original para Argentina y para América Latina porque hay una visión, a mi juicio, demasiado sesgada hacia la izquierda que no corresponde con las posiciones que Foucault mantuvo, ¿no? Bueno, el libro, estoy muy contento con este libro y además creo que que estos dos textos sí van de la mano. O sea, este es un texto de filosofía política, es mi posición política,
¿Mm? Una posición que podría llamar liberal progresista o socioliberal, eh, probablemente desde el punto de vista ético, con algunas cuestiones que ya mencioné, pero este texto es el que formula una visión ética. O sea, si este es un texto de filosofía política, este texto, La creación del placer, es un libro de este es un libro de ética, filosofía política y ética. Acá está mi posición de filosofía política, o desde el punto de vista filosófico-político, y en La creación del placer, que es un libro, por supuesto, mucho más pequeño, porque no es una tesis, no parte de una tesis, sino es un libro que elaboré 100% de cero, pero básicamente que trabaja eh, un modo de vida, ¿no? Básicamente hablo de modos de vida, ¿no? Y también es un texto situado, ¿no? En ciertos debates contemporáneos. A ver, el libro, ahora sí voy a La creación del placer, ¿no? Como ven, o sea, quise hacer este recorrido sobre todo porque me parece que está bueno cómo se pueden ver que temas que uno ya trabaja en el primer libro de uno, en mi primer libro, están en el último también. O sea, yo tengo la impresión de que en el recorrido que uno está haciendo, porque todavía es algo que uno está haciendo y que espero que lo haga por mucho tiempo, digamos, ¿no? Hay obsesiones, digo, es indudable que a mí me interesa pensar el cuerpo. Es indudable que me interesa pensar una filosofía corporal, una filosofía física, una filosofía que por supuesto al ser corporal y por ende física es una filosofía que va a pensar problemas como el problema del placer y de los placeres, el problema del deseo y de todas las disciplinas o las actividades o las acciones que se derivan de eso. Por ejemplo, la sexualidad, por ejemplo, el erotismo, por ejemplo, la alimentación, por ejemplo, la gastronomía, por ejemplo, eh, el arte, ¿m? La estética. ¿M? La estética, y cuando digo arte digo, no necesariamente me estoy refiriendo a las disciplinas artísticas, digo, no al cine, a la pintura, a la música, por supuesto que eso también, porque yo me formé, digamos, en la carrera de filosofía, mi tesis de licenciatura es sobre estética, sobre la estética en Derrida, o sea que la pulsión estética está en mí, hay un elemento ahí importante. Pero me refiero a estética, sobre todo estética de la existencia, digamos, ¿no? O sea, es una filosofía la que me interesa a mí, corporal, física, de construcción de modos de vida, como se ve en mis textos anteriores, digamos. Es una filosofía que también piensa la relación entre los cuerpos y esas relaciones son relaciones de poder también, digamos, ¿no? Vínculos de poder, vínculos de placer entre cuerpos, vínculos de deseo. Y de alguna manera, bueno, esto es lo que yo trabajo, digamos, ¿no? Por supuesto que es una filosofía que está influida fuertemente por el pensamiento de Foucault, sobre todo por el pensamiento del último Foucault, o del Foucault, yo diría, desde mediados y fines de los 70 hasta el año 84. A mí me interesa ese Foucault, el Foucault que piensa la cuestión del poder genealógico, desde el punto de vista genealógico, eso quiero decir, pero sobre todo cuando avanza hacia el concepto de gobierno y de gubernamentalidad, digamos, ¿no? Ahí aparece el tema del liberalismo y aparece el tema del placer en la historia de la sexualidad. Entonces me interesa mucho ese último, Foucault. Me interesa también y creo que algunas nociones de Deleuze, como el concepto de deseo productivo, ¿no? Y la estética deleuziana, cómo Deleuze piensa el cine, también me interesa mucho. O sea, Deleuze, desde el punto de vista estético, creo que me impacta mucho, pero creo que igual estoy más atravesado por los conceptos de Foucault, soy más escéptico, no soy tan vitalista, soy más escéptico, soy más pragmático, soy más físico y no pienso tanto en términos de movimientos o en términos de ese empirismo trascendental de Deleuze. O sea, en el fondo soy más Foucaultiano, soy un Foucaultiano escéptico y liberal, digamos, eh, que por supuesto después toma elementos de otros autores, ¿no? Paul Preciado me interesa mucho, aunque no coincido con sus posiciones políticas, me interesa mucho como diagrama determinados regímenes de poder y de saber.
como más contemporáneos. Y por supuesto, a ver, en la historia de la filosofía me interesan mucho los pensadores epicúreos, estoicos. Me interesa mucho, por ejemplo, por supuesto Nietzsche, sobre todo el Nietzsche de la genealogía de la moral, que es el más analítico. Me interesa mucho Bataille, ¿no? Me interesa mucho el segundo Heidegger, el Heidegger de la Gelassenheit. Y también es indudable que yo tuve una formación católica y hay un rasgo catolizante, hay una pregnancia un poco cristiana también, hereje seguramente, pero lo hay. Entonces, de alguna manera, ese es un corpus que me atraviesa bastante. Bueno, mencioné un poco todo este corpus porque todo eso de alguna manera está acá. Todo eso está acá, ¿no? La creación del placer, para contarles la cocina, es un libro que es producto de una serie de notas que yo empecé a tomar, ¿no? Durante varios años a medida que iba leyendo a Foucault, cuando Foucault hablaba del placer sexual, del placer de la bebida, de su propia biografía, de sus propias prácticas placenteras, anotaba, copiaba citas. Entonces empecé a acumular citas y citas y citas sobre el tema del placer, de la sexualidad, la homosexualidad, el sadomasoquismo, su experiencia con drogas o con ácido, sus viajes a California, sus reflexiones sobre la antigüedad griega. Entonces empecé a acumular esas citas. Eran citas y una vez que tenía una gran cantidad de citas, dije, bueno, acá hay un libro, digo, quiero tratar de detectar la logia que hay atrás del placer. O sea, cómo Foucault entiende el placer, que por supuesto ya era un tema que me interesaba desde antes, pero quiero orgánicamente pensarlo. Y este libro un poco es eso, digamos, es un libro que está articulado en un prólogo que se llama La existencia como obra de arte, un dandismo Foucaultiano. El tema del dandismo es un tema que me interesa mucho, como el hedonismo, o sea, son temas que me interesan. Una nota a pie, probablemente mi próximo libro, no sé cuándo sea, pero va a ser un libro donde voy a tratar de pensar una teoría del dandy. Me interesa mucho eso, una teoría del dandy desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI, pero eso es una nota a pie, tengo que hacerlo. Y luego el libro tiene tres partes: historia del cuerpo, donde analizo Grecia, helenismo y Roma, cristianismo y modernidad; placeres sin identidades, donde pienso la dietética, la homosexualidad, el sadomasoquismo y las drogas; y las militancias específicas, las posiciones que tuvo Foucault sobre el mundo LGBT. Acá le pusimos LGBTIQ+, digamos, ¿no? La diversidad sexual. El feminismo, el problema del consentimiento, que a Foucault le interesó mucho, y por último lo que yo llamo la erótica libertaria, que son determinadas críticas que le hizo Foucault a posiciones de izquierda, que yo las leo desde nuestro presente, desde una posición progresista, hegemónica, demasiado normativa y puritana. Y yo creo que lamentablemente el progresismo en su mayoría, hay lugares minoritarios, yo me siento un progresista todavía en muchos aspectos, pero un progresista liberal, digamos, no un progresista con esta deriva que considero nefasta, digamos, una deriva puritana, normativa y muy fuertemente identitaria que yo repudio. Y bueno, ahí también doy mi posición y luego hay un epílogo donde hablo de ciertos devenires personales, o sea, de sí, ciertas experiencias o ciertas vivencias o ciertos conceptos que yo desarrollo a partir de diferentes etapas de mi vida, que califico a partir de tres figuras: el dandy, la diva y lo imperceptible, ¿no? Figuras masculinas, figuras femeninas, figuras imperceptibles, que me permiten pensar y pensarme a partir de estos conceptos, ¿no? Eh, el libro básicamente es eso, digamos, tiene toda una primera parte bastante teórica, donde lo que trato de hacer es, a partir de los textos de Foucault, pensar, bueno, cómo el placer, sobre todo sexual, era analizado en Grecia, desde la figura de Afrodisia, y también en el mundo helenístico y romano, la noción de la carne en el mundo cristiano y la noción del hombre emancipado y la sexualidad en la modernidad. Es la parte más teórica, pero quería mostrar un poco, bueno, cómo el placer fue cambiando históricamente, cómo se pensó de maneras distintas y cómo los problemas fueron distintos. La segunda parte, que yo llamo placeres sin identidades,
toco 4 temas que a Foucault le interesaron. La dietética en el mundo antiguo, o sea, la alimentación y la relación entre placer gastronómico y alimentación, la regulación de ese tipo de placeres y también ciertas notas del propio filósofo. Y luego 3 temas que son muy propios de la vida de Foucault. La homosexualidad, su condición gay, el sadomasoquismo, que fue una práctica que él ejerció y que no ocultó, digamos, y drogas es muy general, digamos, sobre todo me centro en la experiencia que él tuvo con ácido, con LSD, que en aquel momento, en la década del 70, era una droga muy experimental. O sea, hoy es verdad, cuando uno habla de drogas, estaba a veces muy asociado este tema al consumo adictivo, a la enfermedad, al padecimiento, que es, por supuesto que eso es un problema enorme y es un horror, digamos, ¿no? No, acá el vínculo que Foucault tenía con las drogas era un vínculo muy propio de los 70s, de los 60s, y me pregunto si hoy es posible también ese vínculo, y trato de analizar eso, digamos, eh, que era un vínculo de experimental. Era un vínculo experimental, era un vínculo de cambio de percepción, sobre todo con el ácido, también el hashish, otro tipo de drogas, que Foucault analizaba y que blanqueaba. Entonces, ¿qué tipo de relación o qué tipo de placeres se encontraba en estas prácticas, ¿no? Y yo creo que es muy interesante, digamos, ¿no? Por ejemplo, Foucault se desmarca fuertemente de todo tipo de cuestión identitaria. Hoy la cuestión de la diversidad sexual está muy matrizada en clústeres, en compartimentos estancos identitarios que Foucault no pensaba así, de ninguna manera, al revés. O sea, hay un montón de citas donde yo marco, donde dejo en evidencia que, al revés, Foucault decía, la relación que tenemos que tener con nosotros, se refería a la comunidad gay, no es de identidad, sino de diferenciación, de innovación. O sea, la identidad es necesaria en un primer paso para buscar un reconocimiento legal, porque uno no puede reconocer lo que no tiene una identidad. Pero una vez que eso sucede, los vínculos que tenemos que tener son vínculos de diferencia, no de gueto. ¿Mm? El sadomasoquismo es muy interesante, digamos, ¿no? O sea, cómo él analizaba esas prácticas por fuera de los clichés de la violencia, nada que ver. Y las drogas con lo que dije. Y por último, las militancias específicas, bueno, ahí por supuesto que dejo en evidencia las críticas de Foucault a las políticas identitarias, el vínculo tan complejo que tuvo con el feminismo y con Simone de Beauvoir, un vínculo muy malo. O sea, Foucault fue muy crítico de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir y Sartre criticaron duramente las palabras y las cosas. Allí hubo siempre una tensión irreductible. Nunca hubo una buena relación, yo creo, y trato de analizar por qué pasa eso. El tema del consentimiento, que es un tema delicado porque analizo con detalle la denuncia de Guy Sorman, una denuncia de hace un par de años donde acusó a Foucault, ya por supuesto fallecido después de mucho tiempo, de haber abusado de niños en Túnez, lo cual es una denuncia muy fuerte, es una difamación. Bueno, yo trato de analizar y desmontar todo eso y queda claro que no hay ningún tipo de prueba, ¿no?, al respecto. Pero más allá del caso particular o personal de esta difamación de Sorman, que para mí es realmente es un acto de mucha bajeza, porque además a quien acusa, esa persona que acusa no se puede defender, ¿no? Pero más allá del caso particular, hay un montón de intervenciones, o algunas, un montón no, 3 o 4 intervenciones de Foucault en relación con el tema del consentimiento, en relación con la mayoría de edad. O sea, este fue un tema de debate en Francia, en Europa en general, pero sobre todo en Francia en la década del 70. En el año 77, 78, 79, digamos, se debatía si debía haber algún límite de edad, cuál es la mayoría de edad, si el consentimiento bastaba para que una relación sexual fuera legítima o no. Y ahí, bueno, analizo, muestro todas las posiciones que sostuvo Foucault y también lo critico en algunos aspectos. O sea, porque el hecho de que uno de que uno se considere influido por el pensamiento de Michel Foucault no quiere decir que uno piense igual. O sea, uno puede criticarlo, digamos, ¿no? Entonces marco alguna disidencia y por último, bueno, tomo algunas herramientas producto del recorrido para hacer una crítica a esto que yo llamo progresismo puritano, que me parece que es, la verdad, me parece que es horrible. Y por último, este epílogo que ya les comenté. El libro, la verdad que yo estoy muy contento con el libro.
básicamente quería hacer este video un poco más detallado para, bueno, para estimularlos y si les interesa que lo compren, se consigue en todas las librerías del país, ¿no? Y de América Latina, a los amigos del resto de América Latina, también, insisto, lo pueden comprar por Amazon. Voy a despedirme porque me parece que ya se hizo muy largo este video. Tal vez podría leer el comienzo del libro, ¿no? Leer aunque sea cómo abre el prólogo y uno o dos párrafos. Entonces, el prólogo se llama La existencia como obra de arte, un dandismo Foucaultiano. Y empieza con este epígrafe. Dice, sí, el placer también debe formar parte de nuestra cultura. Es muy interesante señalar, por ejemplo, que desde hace siglos la gente en general, pero también los médicos, psiquiatras e incluso los movimientos de liberación, ha hablado siempre de deseo y nunca de placer. Debemos liberar nuestro deseo, dicen. No, debemos crear placeres nuevos, entonces quizá el deseo continúe. Esto lo dijo Foucault en 1984 en una entrevista que dio a la revista The Advocate, que es una revista gay que todavía existe y es muy importante para la comunidad. Después de este epígrafe arranco yo, y así arranca el libro. En 1984, al final de su vida, Michel Foucault reflexiona en un texto titulado ¿Qué es la ilustración?, sobre la especificidad de la modernidad. Para ello determina ciertas características de lo que llama la actitud o el ethos propia de este periodo, que emerge hacia fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. En este marco apela a la figura del poeta Charles Baudelaire, a fin de pensar los tiempos modernos como aquellos atravesados por la conciencia de lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente. De ahí la predilección por la flânerie, la caminata del paseante urbano y solitario, cual héroe elegante e irónico, a la pesca de apresar vanamente el presente que se escurre. Ahora bien, esta modernidad para Foucault no es solamente una modalidad particular de vincularse con el tiempo presente, sino una forma de relación con uno mismo, vale decir, ser moderno es tomarse a sí mismo como objeto de creación compleja y sutil. Precisamente este proceso de construcción de la subjetividad moderna es lo que llamamos dandismo. Así lo define con precisión Foucault, y lo cito. Para Baudelaire, el hombre moderno no es el que parte al descubrimiento de sí mismo, de sus secretos y su verdad escondida. Es el que busca inventarse a sí mismo. Tal modernidad no libera al hombre en su ser propio, le obliga a la tarea de elaborarse a sí mismo. Fin de la cita. En este sentido, la visión Foucaultiana refuerza que el ascetismo del dandy hace de su cuerpo, de su comportamiento, de sus sentimientos y pasiones, de su existencia, una obra de arte. Esta afirmación sobre la creación de uno mismo, como si la existencia y el cuerpo fueran un material en bruto que debemos tallar cual escultor que moldea una obra de arte, es algo que siempre me produjo una fuerte atracción. La posibilidad de modelar nuestro modo de vida, así como la voluntad de habitar el mundo de un modo placentero y a la vez singular, haciendo del disfrute la finalidad del vivir a partir de un cruce de elementos que conducen a una forma de vida libertaria y hedonista, propone una ética plástica que logra adaptarse a la transfiguración del mundo sin caer en lo banal y al mismo tiempo opera a través de microresistencias estéticas y devenires revolucionarios de la subjetividad. Precisamente el dandy es uno de los protagonistas centrales de una genealogía de diferentes modelos subjetivos que hicieron del placer el corazón de la existencia, de su existencia. En este recorrido podemos colocar también a los filósofos epicúreos de la antigüedad, a los libertinos barrocos o a los experimentadores de la contracultura californiana en la segunda mitad del siglo XX. Para todos ellos la cuestión ha sido la creación de vidas constituidas a partir del acto placentero. Ahora bien, ¿qué es crear un placer? ¿Cómo se lo crea? ¿Cuáles son las técnicas para hacerlo? ¿Con qué fuerza nos dejamos llevar por los placeres? ¿Qué sería producir un nuevo uso del cuerpo y qué consecuencias tendría con respecto a nuestros placeres? ¿Desde qué conceptos podemos pensar el placer con Michel Foucault y yendo más allá de sus palabras? Esta es la idea. Repito esta última frase, ¿no? ¿Desde qué conceptos podemos pensar el placer con Michel Foucault y yendo más allá de sus palabras? Esta es la idea del libro, ¿no?
pensar a partir de Foucault, pero también más allá de Foucault, la cuestión del placer. ¿Mm? O sea, cómo se construye un placer, cómo concebimos un placer, desde el punto de vista de todas las dimensiones del cuerpo, ¿no? Entonces, la idea básicamente es hacer una historia, es una genealogía, cómo Foucault pensó que eso sucedió en la antigüedad, pero también dar un paso más allá de él y pensar en nuestra vida hoy, cotidiana, en 2022, de cómo sucede eso, ¿no? Bueno, nada más. Quería un poco comentar eso, presentar con detalle un poco más el libro. Espero que les interese, y bueno, seguramente va a haber una presentación en breve, en un mes, 2 meses, supongo, digamos, cuando tenga ese dato lo voy a hacer llegar y bueno, espero que también vayan. ¿Mm? Nada más. Les mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo.